Apreciados amigos y hermanos que nos escuchan, bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas, desde la iglesia de Dayton Central en Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Esta semana estamos estudiando una lección muy interesante porque nos viene hablando del libro Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Pero antes de entrar en materia, vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones recibidas. Gracias, Señor, por esta lección que hemos estudiado en este trimestre, el libro de Deuteronomio. Y ahora vamos a analizar Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Permita que las lecciones que tu palabra nos dé sean de gran beneficio para nuestra vida espiritual. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo clave de la lección de esta semana está precisamente en Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Nuevo Testamento está saturado del Antiguo Testamento. Es decir, los escritores del Nuevo Testamento usaron los escritos del Antiguo Testamento constantemente. Y esto lo hicieron precisamente para argumentar la autoridad de la palabra de Dios. Es más, Jesús mismo citó las escrituras, precisamente allí en Mateo 4:4, ese versículo que acabamos de leer. Y ya sea por citas directas, alusiones, referencias a historias o profecías, los autores del Nuevo Testamento usaron constantemente el Antiguo Testamento para reforzar e incluso justificar precisamente sus afirmaciones. Así que eso es lo que vamos a estudiar en esta semana. Y precisamente el Señor, cuando fue al desierto, ¿verdad? Digamos que nosotros conocemos muy bien esta historia, ¿verdad? O este pasaje o este episodio de la vida de Jesús. Jesús fue al desierto y eso está registrado allí en Mateo 4, del 1 en adelante. Dice el versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo tentó 3 veces a Jesús en el desierto. Y vamos a ver que cada vez que el diablo lo tentó, Jesús siempre respondió con un escrito está. Siempre usó la palabra de Dios. Y eso es muy importante, que nosotros también ante cualquier, situación que se nos presente, digamos como Jesús, escrito está. Ahora, hablando de las tentaciones, Jesús no discutió con Satanás, ni entró en debate con él. Simplemente citó las escrituras, escrito está. Y allí precisamente, usó las escrituras para apoyar sus palabras y especialmente usó parte del libro de Deuteronomio, porque la palabra de Dios tuvo un origen, la mente de Dios. Y la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Precisamente, el apóstol Pablo nos dice allí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos.
Así que nosotros también, para llegar a las personas, para hablar de ese Dios, debemos conocer las Escrituras, debemos decir como el Señor Jesús enfrentó al enemigo. Escrito está. ¿Y dónde está escrito? En la palabra de Dios. Así que entonces encontramos allí, por ejemplo, la primera tentación de Jesús. Dice el versículo 3 de Mateo 4. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús realmente tenía hambre física. Había ayunado por 40 días y 40 noches allí en ese lugar. Y Jesús precisamente no se puso a discutir o a debatir con el enemigo, ¿verdad? Simplemente citó las Escrituras con un escrito está. Y ¿saben cuál versículo usó el Señor allí en el Nuevo Testamento, que ya estaba registrado precisamente en el Antiguo Testamento? ¿Dónde? En Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que Jesús citó exactamente las Escrituras. Un escrito está, porque esa es la mayor autoridad con la cual nosotros debemos hablar. Hablar lo que dice la palabra de Dios. En este asunto nosotros no tenemos una opinión personal, sino la autoridad nos los da la palabra de Dios, las sagradas Escrituras precisamente. Así que allí Jesús se enfrentó al enemigo en esta primera tentación. En la segunda tentación, que está allí precisamente en Mateo 4:7, dice: Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso precisamente está registrado allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tendréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Allí precisamente el Señor está usando lo que está allí registrado en Éxodo 17, 1 al 7, la tentación de Masá, ¿verdad? Donde fue lo contrario, que el pueblo de Israel tentó a Dios. Y por eso el Señor está diciendo, no tentaréis al Señor vuestro Dios, como lo hicieron allí en Masá. Y precisamente el Señor usó Deuteronomio 6:16 para enfrentar esa acusación de Satanás de querer adorarlo. Y en la tentación número 3, precisamente, que está registrado allí en el versículo 9 de Mateo 4, el cual dice, versículo 9, y le dijo, no, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que nuevamente el Señor enfrentó al enemigo con la palabra de Dios, escrito está. Y allí esas palabras Jesús estaba citando precisamente a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, el cual dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Así que encontramos claramente que el Señor Jesús, los discípulos, los autores del Nuevo Testamento usaron exactamente la palabra de Dios, usaron el testimonio del Antiguo Testamento. Por eso es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son complementos. No podemos tratarlos por separado. Es la palabra de Dios, la cual tuvo un origen, la mente de Dios. Así que cada uno de nosotros también, apreciados amigos y apreciados hermanos, debemos enfrentar los desafíos de la vida. Debemos mostrar siempre lo que está escrito en la palabra de Dios. Es más, dice el apóstol Pablo, si viene alguien diferente, si viene hasta un ángel del cielo con un mensaje diferente, no le creamos. Creamos solo lo que dice la palabra de Dios. Mis amigos, mis hermanos, Dios nos bendiga para que esto sea una realidad en nuestra vida y nosotros podamos cada día estudiar la palabra de Dios y enfrentar las tentaciones que nos ponga el enemigo con un escrito está como lo enfrentó el Señor Jesús. Feliz día. Dios les bendiga.